¿Has sentido ese dolor silencioso cuando notas que tus hijos adultos parecen evitarte? ¿Has observado cómo sus llamadas se han vuelto más cortas y distantes? ¿O cómo las visitas que antes eran frecuentes y espontáneas ahora son escasas y parecen más una obligación? Si estás asintiendo, este mensaje es especialmente para ti. Después de 40 años como profesor jubilado y padre de 3 hijos, he pasado los últimos 15 años estudiando y viviendo en carne propia el doloroso proceso del distanciamiento familiar. Un distanciamiento que no ocurre por grandes conflictos, sino por algo mucho más silencioso, las palabras que usamos día tras día sin ser conscientes del impacto que tienen. Hoy quiero compartir contigo algo que podría transformar completamente la relación con tus hijos adultos, las 6 frases más tóxicas que los padres mayores solemos decir sin darnos cuenta del daño que causamos. Y te lo digo directamente, de corazón a corazón, la 4ª frase que voy a revelarte es tan destructiva, tan silenciosamente venenosa, que por sí sola tiene el poder de hacer que tus hijos tomen la decisión consciente de alejarse definitivamente de ti. No estoy exagerando. He visto familias enteras destrozadas por esta simple expresión que parece inofensiva pero que actúa como ácido sobre los lazos afectivos más profundos. Durante años observé cómo mis propios hijos comenzaron a espaciar sus visitas, a acortar sus llamadas, a encontrar excusas para no pasar tiempo conmigo. El dolor era indescriptible. Me sentía traicionado, incomprendido, olvidado. Lo que no sabía entonces, lo que descubrí después de mucho sufrimiento y gracias a la sinceridad brutal de mi hijo menor, es que yo mismo estaba provocando ese distanciamiento con mis palabras, con frases que repetía sin ser consciente del impacto devastador que tenían. El descubrimiento fue doloroso pero liberador. Al identificar estas expresiones tóxicas y eliminarlas de mi vocabulario, al sustituirlas por palabras que conectan en lugar de separar, experimenté un milagro. Vi cómo la relación con mis 3 hijos comenzaba a florecer nuevamente. Las llamadas se hicieron más largas, las visitas más frecuentes y sobre todo, más genuinas. Y lo más importante, no estás solo en esto. Cientos de miles de padres mayores están viviendo exactamente la misma situación. Y la mayoría, como me pasaba a mí, no tienen idea de que son sus propias palabras las que están causando ese alejamiento que tanto dolor produce. Por eso, lo que voy a compartir podría ser el regalo más valioso que recibas en esta etapa de tu vida. Te mostraré no solo qué frases evitar, sino qué decir en su lugar para sanar heridas, reconstruir puentes y recuperar esa conexión preciosa con tus hijos que quizás crees perdida para siempre. Pero te advierto, este mensaje requiere valentía. Requiere la humildad de reconocer que quizás, sin quererlo, has estado utilizando palabras que duelen, que alejan, que rompen. Y requiere la fortaleza para cambiar patrones de comunicación que llevas décadas practicando. Antes de compartir estas 6 frases tóxicas, permíteme contarte la historia de Manuel, un viejo amigo que experimentó en carne propia el poder destructivo de estas expresiones y el milagro de su transformación. Manuel es un médico jubilado de 76 años de Córdoba. Toda su vida fue un hombre respetado y admirado. Como médico rural, se ganó el cariño de todo su pueblo por su dedicación. Y como padre, se enorgullecía de haber dado a sus 3 hijos la mejor educación posible. Por eso, el dolor de Manuel era especialmente profundo cuando comenzó a notar cómo sus hijos se distanciaban. Su hijo mayor, Carlos, médico en Madrid, lo llamaba cada vez con menos frecuencia. Su hija Ana, profesora en Barcelona, siempre encontraba algún imprevisto para no visitarlo en vacaciones. Y su hijo menor, Luis, que vivía en la misma ciudad, había reducido sus visitas dominicales a encuentros breves y tensos. Manuel no entendía qué estaba pasando. En su mente, había sido un padre ejemplar. ¿Cómo era posible que ahora, cuando más necesitaba a sus hijos, ellos parecieran evitarlo? Todo cambió un día de junio, hace 6 años. Su hija Ana había venido a Córdoba por trabajo y quedó para cenar con su padre. La cena fue tensa, con conversaciones superficiales. Manuel, dolido, no pudo evitar soltar frases como: «Parece que solo te acuerdas de tu padre cuando te conviene, después de todo lo que he sacrificado por vosotros, así me lo pagáis. Cuando yo muera, entonces sí vendréis, para el entierro y para ver qué os dejo». Esa noche, algo cambió. Ana estalló en lágrimas y le dijo: «Papá, te queremos muchísimo.
Pero cada vez que hablamos o te visitamos, nos hace sentir culpables, como si nunca fuera suficiente, como si siempre te estuviéramos fallando. Y eso no nos acerca a ti, nos aleja, porque nadie quiere sentirse constantemente juzgado y criticado. Manuel se quedó petrificado. Nunca había considerado que sus palabras pudieran tener ese efecto. En su mente, solo estaba expresando su dolor, su soledad, su deseo de estar más cerca de sus hijos. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de Ana reverberaban en su mente. Por primera vez, se permitió ver la situación desde otra perspectiva y comenzó a darse cuenta de que su hija tenía razón. Con humildad, Manuel pidió ayuda. Se unió a un grupo de apoyo para personas mayores y comenzó a identificar, con ayuda profesional, las frases exactas que estaban envenenando su relación con sus hijos. El cambio no fue fácil ni instantáneo. Manuel tuvo que luchar contra décadas de hábitos arraigados. Hubo retrocesos, momentos de frustración. Pero con práctica y determinación, poco a poco fue transformando su forma de comunicarse. En lugar de «parece que solo te acuerdas de tu padre cuando te conviene», comenzó a decir «me alegra tanto que hayas podido sacar tiempo para verme hoy, significa mucho para mí». En vez de «después de todo lo que he sacrificado por vosotros», empezó a expresar «me siento muy afortunado por haber podido apoyaros en vuestro camino». Y en lugar de hablar de su muerte como forma de generar culpa, comenzó a enfocarse en el presente. «Cada momento que pasamos juntos es un tesoro para mí». Los resultados tardaron, pero fueron transformadores. Primero fue Luis, el hijo que vivía en la misma ciudad. Las visitas dominicales comenzaron a regularizarse, lo más importante, la calidad cambió por completo. Ya no eran encuentros cargados de reproche, sino momentos de conexión genuina. Luego Carlos, el hijo mayor, comenzó a llamar con más frecuencia. Y en una de esas llamadas dijo algo que Manuel atesoraría para siempre: «Papá, no sé qué ha cambiado, pero hablar contigo ahora me da energía en lugar de quitármela». Finalmente, el verano siguiente, Ana decidió pasar 2 semanas de vacaciones en Córdoba con su padre, algo que no hacía desde la adolescencia. Fueron 2 semanas de reconstrucción, de sanación, de redescubrimiento mutuo. Hoy, 6 años después, Manuel tiene una relación más profunda y auténtica con sus 3 hijos que en cualquier otro momento de su vida adulta. Como me dijo la última vez que hablamos, he descubierto que lo importante no es cuánto tiempo pasamos juntos, sino cómo lo vivimos. Y eso depende, en gran medida, de las palabras que elijo usar. La historia de Manuel no es única. Es el reflejo de lo que viven miles de padres mayores. Y lo más importante, es el testimonio de que el cambio es posible, de que nunca es tarde para aprender un nuevo lenguaje, para reconstruir puentes que creíamos destruidos para siempre. Ahora, permíteme compartir contigo las 6 frases más tóxicas que, como descubrió Manuel, pueden estar destruyendo silenciosamente tu relación con tus hijos adultos. Y lo más importante, qué decir en su lugar para transformar esa relación. Pero antes, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Te sientes identificado con lo que he contado? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a otros padres que están pasando por lo mismo. Frase tóxica número 1. Cuando yo no esté, ya te arrepentirás de no haberme visitado más. Esta frase surge del dolor profundo, del miedo a ser olvidado, de la soledad que a veces parece insoportable. La decimos casi sin pensar, como forma de expresar sufrimiento. Pero los expertos en psicología familiar la consideran una de las expresiones más dañinas que un padre puede utilizar. El doctor Ricardo Moreno, psicólogo especializado en relaciones intergeneracionales, explica: estamos utilizando nuestra propia mortalidad, algo que seguramente causa ansiedad a nuestros hijos, como un arma emocional. Es una forma de chantaje afectivo que genera culpa, resentimiento y, paradójicamente, más distancia. Cuando utilizamos nuestra muerte futura como una amenaza, como forma de manipulación, creamos una asociación terrible. Cada vez que nuestros hijos piensan en visitarnos o llamarnos, lo asocian con culpa y carga emocional negativa. Y nadie busca activamente experiencias que le hacen sentir mal consigo mismo. Miguel, un profesor jubilado de 73 años, vivió esta situación tras el fallecimiento de su esposa.
Se sentía profundamente solo. Sus 2 hijos, con carreras exigentes y familias propias, vivían en otras ciudades. Aunque lo llamaban con regularidad, para Miguel nunca era suficiente. Sin darse cuenta, comenzó a utilizar su edad y la perspectiva de su muerte como herramienta para conseguir más atención. Ya sabéis que a mi edad, cualquier día puedo irme. Cuando yo no esté, os arrepentiréis de no haber pasado más tiempo conmigo. Supongo que al funeral sí vendréis todos. Al principio, estas frases generaban en sus hijos sentimientos de culpa. Pero con el tiempo, las llamadas se volvieron más breves y tensas. Las visitas adquirieron un aire de deber cumplido más que de deseo genuino. Su hijo mayor comenzó a evitar contestar al teléfono cuando veía que era su padre, y su hija desarrolló ansiedad antes de cada visita. Era como si cada vez que veía a mi padre, me estuviera preparando para un funeral, explicó su hija. Salía de cada visita deprimida, sintiéndome la peor hija del mundo. Y aunque suene terrible, comencé a espaciar mis visitas porque no podía manejar esa carga emocional. La situación cambió cuando la nuera de Miguel, psicóloga de profesión, tuvo el valor de hablarle sobre el impacto de sus palabras. Con ayuda profesional, Miguel aprendió a transformar su lenguaje. En lugar de «cuando yo no esté, ya os arrepentiréis», comenzó a decir «cada momento que pasamos juntos es un tesoro para mí. Entiendo que tenéis vuestras vidas, estoy aquí cuando podáis venir, me hacen muy felices nuestras conversaciones». El cambio no fue inmediato, pero con perseverancia, Miguel logró transformar su comunicación. Y los resultados comenzaron a notarse: llamadas más largas, conversaciones más ligeras, visitas que todos disfrutaban. Recuerda, el amor verdadero nunca utiliza el miedo como herramienta. Cuando eliminamos frases relacionadas con nuestra mortalidad y las sustituimos por expresiones de aprecio por el tiempo compartido, construimos puentes en lugar de barreras. Frase tóxica número 2. Después de todo lo que he sacrificado por ti, esto es lo que recibo. Esta frase parece completamente justificada. ¿No hemos sacrificado gran parte de nuestra vida por nuestros hijos? ¿No hemos renunciado a sueños, a tiempo, a oportunidades? ¿No es justo esperar algo a cambio? Sin embargo, los especialistas señalan que esta expresión es probablemente la más dañina para la relación a largo plazo. La doctora Carmen Vélez, terapeuta familiar con 30 años de experiencia, lo explica así: el problema fundamental es que transforma la naturaleza de la relación paterno-filial. El amor parental, en su esencia, es incondicional. Cuando un padre dice, después de todo lo que he sacrificado por ti, está reescribiendo ese contrato emocional. Ya no es, te quise porque eras mi hijo, sino, te quise porque esperaba que algún día me devolvieras la inversión. Esto genera una sensación de deuda impagable que destruye la libertad emocional necesaria para una relación adulta sana. Antonio, un fontanero jubilado de 79 años, experimentó esta dinámica. Durante toda la vida de sus 3 hijos, había trabajado duramente para darles lo que él nunca tuvo: una buena educación, oportunidades, una vida sin penurias económicas. Cuando se jubiló y su esposa falleció, comenzó a sentir que algo no estaba bien en su relación con ellos. Las visitas eran escasas, las llamadas breves, las conversaciones superficiales. Para Antonio, la situación era injusta. Él había dado todo por sus hijos, y ahora, cuando más los necesitaba, sentía que no correspondían. Esta percepción se manifestaba en frases cada vez más frecuentes: todo lo que tenéis es gracias a mi sudor, me dejé la piel para que pudierais estudiar, y ahora ni tiempo tenéis para vuestro padre, después de todo lo que he sacrificado, ¿así me lo agradecéis? Lo que no veía era cómo estas frases afectaban a sus hijos. Cada vez que las escuchaban, se sentían atrapados en una deuda imposible de saldar. No importaba lo que hicieran, nunca sería suficiente para compensar el todo que su padre había sacrificado. Y esta sensación de deuda perpetua comenzó a generar un resentimiento silencioso. El punto de inflexión llegó en una comida navideña. Antonio, dolido porque su hijo mayor no podía quedarse más días, lanzó su queja habitual. Fue entonces cuando su hijo mediano, siempre el más callado, estalló: «Papá, te queremos profundamente. Pero cada vez que venimos, nos hace sentir como si tuviéramos una deuda impagable contigo. Y eso no es una relación, es una carga».
Antonio se quedó devastado. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. En su mente, solo expresaba una verdad: había sacrificado mucho. Pero no se daba cuenta de que ese sacrificio había sido su elección, no una deuda que sus hijos hubieran contraído. Con la ayuda de un grupo de apoyo, Antonio comenzó a ver la paternidad no como un sacrificio que merece compensación, sino como un privilegio que había enriquecido su vida. Y eso cambió completamente su forma de hablar. En lugar de «después de todo lo que he sacrificado», comenzó a decir «me siento muy afortunado de haber podido ser vuestro padre. Formar parte de vuestras vidas ha sido el mayor regalo. Estoy orgulloso de la familia que tenemos». El cambio en la relación fue gradual pero profundo. Las visitas, antes cargadas de tensión, comenzaron a sentirse más ligeras. Las conversaciones, que solían girar en torno a reproches, empezaron a abrirse hacia temas más diversos y auténticos. Como Antonio confesó meses después, he descubierto que cuando dejé de recordarles todo lo que hice por ellos y comencé a agradecerles simplemente por estar en mi vida, algo mágico sucedió. Ya no vienen por deber, vienen porque quieren estar conmigo. Recuerda, ser padre es una elección que hacemos, no un favor que concedemos. Cuando dejamos de ver la paternidad como un sacrificio que debe ser recompensado y la vemos como un privilegio que nos ha enriquecido, liberamos a nuestros hijos de una deuda imposible y abrimos la puerta a una relación más auténtica. Frase tóxica número 3. Tu pareja te ha cambiado, antes no eras así. Esta frase puede parecer una simple observación o muestra de preocupación. A veces notamos cambios en nuestros hijos cuando forman sus propias familias, nuevas costumbres, diferentes prioridades, menos tiempo para tradiciones familiares. Es natural sentir cierta nostalgia o desconcierto. Sin embargo, los terapeutas familiares identifican esta expresión como una de las más destructivas, especialmente cuando los hijos han formado sus propias familias. El Dr. Fernando Alonso, investigador en dinámicas familiares, explica: cuando un padre sugiere que la pareja de su hijo lo está cambiando para mal, está lanzando varios mensajes destructivos. Primero, está cuestionando la capacidad de su hijo para tomar decisiones autónomas, sugiriendo que está siendo manipulado. Segundo, está atacando directamente a la persona que su hijo ha elegido como compañero de vida, creando una división artificial. Y tercero, está resistiéndose al crecimiento natural de su hijo como individuo. Dolores, una maestra jubilada de 68 años, vivió esta situación dolorosamente. Cuando su hijo Javier se casó con Marta, una mujer de otra región y con costumbres diferentes, comenzó a notar cambios que le resultaban desconcertantes. Javier, que antes visitaba a su madre todos los domingos, ahora dividía su tiempo entre ambas familias. Las tradiciones que siempre habían sido sagradas en casa de Dolores ahora se alternaban. Incluso en temas cotidianos, como la alimentación o la forma de vestir, Dolores notaba cambios que atribuía directamente a la influencia de su nuera. En lugar de ver estos cambios como parte del crecimiento de su hijo, Dolores los interpretaba como una pérdida, una traición a las raíces familiares. Y esta interpretación se manifestaba en frases frecuentes: desde que estás con Marta, ya no eres el mismo. Antes venías todos los domingos, seguro que ella te ha dicho que no vengas. Esta no es forma de tratar a tu madre, seguro que es idea de ella. Lo que no entendía era el daño profundo que causaba. No solo estaba insultando a la mujer que su hijo amaba, sino que lo estaba forzando a elegir entre su madre y su esposa, una situación imposible que generaba resentimiento. El punto de ruptura llegó durante una comida familiar. Dolores, frustrada porque la pareja solo pasaría 3 días en Semana Santa en lugar de la semana completa, soltó: desde que te has casado con esta, te has olvidado de quién es tu verdadera familia. Javier, visiblemente alterado, se levantó y dijo: cuando estés dispuesta a respetar a mi esposa y a nuestra vida juntos, podremos retomar la relación. Hasta entonces, es mejor mantener distancia. Y se marcharon. Lo que siguió fueron meses de silencio total. Para Dolores fue el periodo más doloroso de su vida. La ausencia de su hijo, de su nuera, la perspectiva de no ver crecer a los nietos que esperaban tener, era un vacío insoportable. Una prima de Javier finalmente habló claramente con ella: tía, no es que Marta haya cambiado a Javier. Es que ha crecido, ha evolucionado, ha formado su propia familia.
No es que te quiera menos, es que ahora su amor debe distribuirse de manera diferente. Y cuando tú criticas esos cambios, lo que él escucha es que no aceptas la vida que ha elegido. Con la ayuda de terapia, Dolores comenzó a ver a su nuera no como una competidora sino como una aliada en el amor hacia Javier. Comprendió que su hijo no había dejado de ser el mismo, simplemente había incorporado nuevas dimensiones a su identidad. Y aprendió a transformar su lenguaje. Sustituyó frases como tu pareja te ha cambiado por expresiones como me alegra ver cómo has crecido, Marta y tú hacéis un equipo estupendo, me siento afortunada de que nuestra familia haya crecido. Después de casi un año de silencio, Dolores escribió una carta sincera a Javier y Marta. No era una justificación ni contenía reproches velados. Era una disculpa genuina, un reconocimiento de los errores y un compromiso de cambio real. La reconciliación no fue inmediata. Hubo una primera llamada tensa, luego un café breve, más tarde una cena algo incómoda. Pero poco a poco, la relación comenzó a reconstruirse. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Marta quedó embarazada. La respuesta de Dolores fue, ¡qué alegría tan grande! Vais a ser unos padres maravillosos. Estoy aquí para lo que necesitéis, sin presiones, con todo mi cariño. Cuando nació el bebé, Dolores fue una de las primeras personas a las que llamaron. Y la relación con su nieta, y más tarde con su nieto, está basada en el respeto, no en la competencia, en el apoyo, no en la crítica. Recuerda, cuando respetamos las elecciones de nuestros hijos adultos, especialmente respecto a sus parejas, no estamos renunciando a nuestra importancia. Estamos adaptándonos a una nueva realidad donde ya no somos el centro de su universo, pero seguimos siendo una parte fundamental de él. Frase tóxica número 4. En nuestra época las cosas se hacían de otra manera, y funcionaban mejor. Esta es la frase que mencioné al principio, la expresión más destructiva, la que por sí sola puede hacer que tus hijos se alejen definitivamente. Parece una simple observación nostálgica, incluso una afirmación de sabiduría basada en experiencia. Pero crea una barrera invisible e impenetrable entre generaciones. La doctora Luisa Martínez, socióloga especializada en cambios generacionales, explica, cuando una persona mayor utiliza constantemente la frase, en mi época, está estableciendo una jerarquía de valor entre generaciones. Está diciendo, implícitamente, que existe una forma correcta, la suya, y otra, equivocada, la actual. Este tipo de comparación no solo invalida la experiencia de los hijos adultos, sino que crea un ambiente donde se sienten constantemente juzgados en su capacidad para navegar su propio mundo, no el de hace 40 años. Rafael, un carpintero jubilado de 75 años, vivió esta dinámica dolorosamente. Como muchos hombres de su generación, había sido un padre algo distante durante la crianza, trabajador incansable, proveedor responsable, pero emocionalmente menos presente de lo que ahora, en su vejez, le gustaría haber sido. Cuando su hija Elena tuvo a su primer hijo, Rafael vio una segunda oportunidad para estar presente. Pero pronto comenzó a notar que Elena hacía muchas cosas de manera diferente, desde la alimentación del bebé, sin horarios estrictos, hasta la manera de consolarlo, practicaba el colecho y el porteo, cosas que a Rafael le parecían extrañas. Sin darse cuenta, Rafael comenzó a comentar constantemente estas diferencias desde una posición de superioridad nostálgica. En nuestra época no existían tantas tonterías. Nosotros os criamos sin tantos libros y mira qué bien saliste. Antes los niños respetaban a sus padres, no como ahora. Lo que no entendía era que cada una de estas frases eran como pequeñas puñaladas para Elena, que ya lidiaba con la inseguridad de ser madre primeriza. En lugar de sentirse apoyada, se sentía constantemente juzgada por la persona cuya aprobación más valoraba. La situación llegó a un punto crítico cuando, después de que Elena pasara horas tratando de calmar a su bebé con cólicos, escuchó a su padre murmurar, «En mis tiempos esto no pasaba porque no consentíamos tanto a los críos. Un poco de disciplina y dormían toda la noche». Elena, exhausta, estalló en lágrimas. «Papá, si has venido solo para criticar todo lo que hago, para hacerme sentir que soy una mala madre, entonces prefiero que no vengas tan a menudo. Ya tengo suficiente presión sin que tú me hagas sentir que todo lo hago mal porque no lo hago como hace 50 años». Para Rafael,
fue como un jarro de agua fría. Nunca había pretendido hacer daño. En su mente, solo compartía su experiencia, su sabiduría, ayudando a evitar lo que él veía como errores modernos. Ver a su hija tan herida, tan desesperada como para preferir su ausencia a sus consejos, fue devastador. Con la ayuda de un viejo amigo, Rafael comenzó un proceso de cuestionamiento y aprendizaje. Comprendió que el mundo había cambiado, y no necesariamente para peor. Que existían nuevas investigaciones, nuevos conocimientos sobre desarrollo infantil, nuevas comprensiones sobre las necesidades de los niños. Más importante aún, aprendió a reformular su comunicación. En lugar de comparar constantemente el presente con un pasado idealizado, comenzó a mostrar curiosidad genuina. Es interesante ver cómo han cambiado las recomendaciones sobre alimentación. ¿Me explicas más sobre ese enfoque? Veo que tienes una forma diferente de manejar los berrinches, parece que funciona bien. Aprendo algo nuevo cada vez que te veo con el niño. El cambio en la relación fue gradual pero profundo. Elena, al no sentirse juzgada, comenzó a abrirse más, a compartir sus dudas, incluso a pedir consejo ocasionalmente. Y Rafael descubrió algo sorprendente: al dejar de aferrarse a cómo se hacían las cosas antes, estaba aprendiendo nuevas formas, nuevas ideas que nunca hubiera considerado. Estaba creciendo, evolucionando, a sus 75 años. Rafael desarrolló con su nieto un vínculo especial, no basado en cómo se criaban los niños en sus tiempos, sino en el amor y la aceptación que trascienden generaciones. Como confesó meses después, he descubierto que cuando dejé de vivir en el pasado, cuando comencé a abrirme al presente, no solo me acerqué más a mi hija y mi nieto, también me sentí más vivo, más parte del mundo actual, menos como un vestigio de otra época. Recuerda, el mundo cambia, y eso es parte de su belleza. Cuando dejamos de aferrarnos al antes era mejor y vemos el presente con curiosidad, cuando vemos las diferencias generacionales como oportunidades de aprendizaje mutuo, creamos un espacio donde todas las generaciones pueden florecer juntas. Frase tóxica número 5. Nunca me llamas, nunca me visitas. ¿Te suena familiar? Es una de las frases más comunes entre padres mayores y parece reflejar una simple verdad: nos sentimos solos, echamos de menos a nuestros hijos, queremos más tiempo con ellos. La decimos casi automáticamente. Sin embargo, los psicólogos advierten que estas expresiones absolutas, nunca, siempre, pueden tener un efecto devastador. El doctor Eduardo Sánchez, psicoterapeuta especializado en comunicación familiar, explica: cuando usamos términos absolutos como nunca o siempre, estamos distorsionando la realidad, lo que es peor, invalidando los esfuerzos reales que nuestros hijos hacen. Si un hijo ha llamado hace una semana y le decimos, nunca llamas, estamos borrando ese gesto. Con el tiempo, esto crea un efecto perverso. ¿Para qué esforzarse si nunca será suficiente? Es una profecía autocumplida. Cuanto más nos quejamos de su ausencia, más provocamos precisamente lo que tememos. Pilar, una enfermera jubilada de 72 años y viuda desde hacía 5 años, sentía profundamente la soledad. Sus 2 hijas, ambas profesionales con vidas exigentes, vivían en la misma ciudad. Carmen, con 2 adolescentes y un trabajo en un hospital, visitaba a su madre al menos una vez por semana. Laura, sin hijos pero con una carrera como abogada, llamaba casi a diario y la llevaba a comer fuera un domingo al mes. Objetivamente, Pilar no estaba abandonada. Sus hijas, dentro de sus posibilidades, mantenían el contacto. Pero para Pilar, atormentada por la soledad y acostumbrada a una vida donde su esposo e hijas habían sido el centro de su existencia, nunca parecía suficiente. Cada vez que hablaba con ellas, soltaba frases como, nunca me llamáis, hace siglos que no os veo, parece que os habéis olvidado de que tenéis madre. Lo que no veía era cómo sus hijas se miraban con frustración, sabiendo que una la había visitado 3 días antes y la otra la había llamado el día anterior. Con el tiempo, comenzaron a experimentar fatiga de la empatía. No es que dejaran de querer a su madre, sino que cada interacción se había convertido en un ejercicio de culpabilidad que las dejaba agotadas. Comenzaron a espaciar las llamadas y las visitas se volvieron más breves, más enfocadas en cumplir que en conectar. La situación cambió cuando la amiga de Pilar, Mercedes, tuvo el valor de decirle,
Pilar, tus hijas te quieren profundamente. Pero las estás alejando con tus quejas constantes. No es que no te visiten, es que nunca ves lo que sí hacen por ti. Mercedes le propuso un ejercicio simple, llevar un diario donde anotara cada interacción con sus hijas. Para su sorpresa, descubrió que tenía contacto con al menos una de ellas prácticamente todos los días. La realidad era muy diferente a su percepción. Con la ayuda de un grupo de apoyo, Pilar aprendió a reformular su comunicación. En lugar de centrarse en lo que le faltaba, comenzó a expresar gratitud por lo que tenía. Me ha alegrado mucho tu llamada de ayer. El ratito del jueves me llenó de energía. Entiendo que estás ocupada, valoro mucho que hayas encontrado tiempo para visitarme. El cambio en la dinámica familiar fue sorprendente. Sus hijas, al no sentirse constantemente culpables, comenzaron a disfrutar más del tiempo con su madre. Las visitas, aunque no aumentaron en frecuencia, se volvieron más largas, más relajadas, más significativas. Y algo inesperado sucedió. Al dejar de centrar toda su energía en lo que sus hijas no le daban, Pilar comenzó a abrirse a otras posibilidades. Se unió a un grupo de teatro para mayores, retomó la pintura, estableció nuevas amistades. Su vida se fue llenando de otras fuentes de significado más allá de su rol como madre. Como le dijo a Mercedes, he descubierto que cuando dejé de contar lo que me faltaba y comencé a valorar lo que tenía, no solo mejoró mi relación con mis hijas, mejoró mi relación conmigo misma. Recuerda, nuestros hijos adultos están equilibrando múltiples responsabilidades. No es que no nos quieran o valoren, es que su tiempo debe repartirse entre más personas y prioridades. Cuando agradecemos el tiempo que nos dedican, por limitado que sea, en lugar de criticarlos por el que no pueden darnos, creamos un espacio donde quieren estar, no donde se sienten obligados a estar. Frase tóxica número 6. Tú no sabes lo que es mejor para ti, yo tengo más experiencia. Esta frase puede surgir de un lugar de amor y preocupación. Como padres mayores, hemos vivido más, hemos cometido errores y aprendido de ellos, hemos visto cómo ciertas decisiones pueden tener consecuencias que nuestros hijos quizás no anticipan. ¿No es nuestro deber compartir esa sabiduría, incluso insistir en ella? Sin embargo, la doctora Isabel Torres, psicóloga especializada en autonomía y desarrollo personal, advierte: cuando un padre le dice a su hijo adulto que no sabe lo que es mejor para él, está minando algo fundamental, su sentido de competencia personal. Los hijos adultos necesitan sentir que sus padres creen en su capacidad para dirigir su propia vida. La confianza en uno mismo no se construye evitando errores, sino aprendiendo a manejarlos. Jorge, un abogado jubilado de 77 años, vivió esta situación con su hijo Carlos, de 45 años. Carlos llevaba 15 años en una multinacional tecnológica. Tenía un buen puesto y estabilidad, pero no era feliz. Sentía que su trabajo carecía de propósito. Después de mucha reflexión, estaba considerando dejar su empleo para iniciar un negocio propio. Para Jorge, esta idea era casi una herejía. Dejar un trabajo seguro en una gran empresa para lanzarse al incierto mundo del emprendimiento le parecía una locura. Y no dudó en hacérselo saber a su hijo: no sabes lo que estás haciendo, yo he visto cómo acaban estas aventuras, confía en mi experiencia, te estás equivocando. Lo que Jorge no veía era cómo estas frases estaban erosionando no solo su relación con Carlos, sino también la confianza de su hijo en sí mismo. Carlos, que inicialmente había acudido a su padre buscando apoyo, comenzó a evitar hablar con él sobre temas importantes. Las conversaciones se volvieron superficiales, las visitas más espaciadas. El momento crucial llegó cuando Carlos, tras meses de preparación, finalmente renunció a su trabajo y lanzó su proyecto. No se lo dijo a Jorge hasta semanas después, y lo hizo por teléfono. Para Jorge fue devastador darse cuenta de que su hijo ya no confiaba en él lo suficiente como para compartir uno de los momentos más importantes de su vida. Esa noche, Jorge no pudo dormir. Por primera vez, se permitió cuestionar su enfoque. Era posible que, en su afán por proteger a su hijo, hubiera estado saboteando lo que más necesitaba: confianza en su capacidad para tomar sus propias decisiones. A través de conversaciones con un antiguo colega, Jorge comenzó a comprender que su papel como padre de un hijo adulto no era dirigir su camino, sino estar a su lado en el camino que él mismo había elegido.
Con humildad, Jorge llamó a su hijo y le pidió verse. Durante esa conversación, Jorge hizo algo que nunca había hecho, le pidió perdón a Carlos. No solo por no apoyarlo en su decisión, sino por algo más profundo, por no haberle mostrado que creía en él, en su criterio, en su capacidad para dirigir su propia vida. He estado tan preocupado por protegerte de posibles errores, le dijo, que no me di cuenta de que te estaba dando un mensaje más dañino, que no creía que fueras capaz de manejar tu propia vida. Y eso no es cierto. Creo en ti. Confío en tu criterio. Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa. Jorge aprendió a sustituir frases como "no sabes lo que es mejor para ti" por expresiones como "confío en que has pensado bien esta decisión, tienes mi experiencia a tu disposición si la necesitas, pero respeto tu elección, estoy aquí para apoyarte en el camino que has elegido". El cambio no fue fácil. Jorge tuvo que luchar contra décadas de creer que su papel era proteger a su hijo de los errores. Pero los frutos fueron extraordinarios. Carlos, al sentir que su padre confiaba en él, comenzó a acercarse nuevamente. Paradójicamente, ahora que Jorge había dejado de ofrecer consejos no solicitados, su hijo comenzó a pedirle consejo ocasionalmente, pero desde un lugar de elección, no de obligación. Y lo más sorprendente, el negocio de Carlos, aunque enfrentó dificultades como cualquier nueva empresa, comenzó a prosperar. Ver a su hijo navegar esos desafíos con resiliencia hizo que Jorge se diera cuenta de algo fundamental. Carlos era realmente capaz de dirigir su propia vida, de tomar sus propias decisiones, de aprender de sus propios procesos. He descubierto, confesó Jorge meses después, que soltar las riendas no significa abandonar a tu hijo. Significa confiar en que lo has criado lo suficientemente bien como para que pueda sostener sus propias riendas. Recuerda, nuestros hijos adultos no necesitan que tomemos decisiones por ellos, necesitan saber que creemos en su capacidad para tomarlas. Cuando expresamos confianza en su criterio, incluso cuando eligen un camino diferente al que nosotros elegiríamos, fortalecemos tanto su autonomía como nuestra relación con ellos. Lo que hace especialmente peligrosas a estas 6 frases es precisamente su apariencia de normalidad. No son insultos evidentes ni ataques directos. Son expresiones cotidianas que millones de padres mayores pronuncian convencidos de que están expresando preocupación legítima, amor genuino, sabiduría duramente ganada. Y ahí radica el problema, en su aparente inocencia. Nadie nos ha advertido que estas expresiones, repetidas a lo largo de los años, pueden ir carcomiendo poco a poco la relación más valiosa que tenemos, como el agua que, gota a gota, perfora la roca más dura. La mayoría de los padres que utilizamos estas frases no lo hacemos con intención de herir. En nuestra mente, estamos manifestando preocupación legítima, nostalgia comprensible, deseo natural de conexión. Lo que no sabemos es que nuestras palabras, independientemente de nuestras intenciones, no están llegando como muestras de amor, sino como formas de control, culpa o invalidación. Y esto no es una simple opinión. Estudios recientes en neuropsicología realizados en la Universidad de Navarra han demostrado algo sorprendente. El Dr. Martín Hernández, investigador principal, explica: cuando una persona escucha repetidamente frases que contienen reproche o manipulación emocional de alguien a quien ama, su cerebro activa las mismas áreas asociadas con el dolor físico. No es solo una reacción emocional, es una respuesta neurológica real. Con el tiempo, esta exposición repetida a frases tóxicas genera un mecanismo de defensa, el distanciamiento emocional. El cerebro, buscando protegerse del dolor recurrente, comienza a asociar la interacción con los padres con experiencias negativas y desarrolla respuestas de evitación. Los hijos adultos comienzan a espaciar las llamadas, a cortar las visitas, evitar ciertos temas, no porque hayan dejado de querer a sus padres, sino porque están protegiendo su bienestar emocional. Y así se crea un círculo vicioso. Cuanto más utilizamos estas frases tóxicas, más se alejan nuestros hijos. Cuanto más se alejan, más frustración sentimos, y más recurrimos a estas expresiones manipuladoras. Como un náufrago que, sediento, bebe agua de mar, la solución agrava el problema que intenta resolver. Pero hay una buena noticia, este patrón puede romperse. Y tú tienes el poder para iniciar ese cambio. La clave para recuperar esa relación con tus hijos adultos no está en grandes gestos dramáticos.
Está en algo más simple y a la vez más poderoso, las palabras que eliges usar cada día. Los especialistas en terapia familiar recomiendan un enfoque en 3 pasos que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. Primero, toma conciencia de tus verdaderos sentimientos antes de hablar. Cuando sientes el impulso de decir nunca me llamas o cuando yo no esté, ya te arrepentirás, detente y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Soledad? ¿Miedo al abandono? ¿Nostalgia? ¿Frustración porque la relación no es como esperaba? Identificar la emoción real detrás de tus palabras te ayudará a expresarla de forma más directa y menos dañina. Por ejemplo, en lugar de nunca me llamas, podrías reconocer, me siento solo últimamente y me gustaría hablar contigo más a menudo. Esta toma de conciencia emocional puede parecer simple, pero es revolucionaria. Muchos de nosotros, especialmente los hombres de nuestra generación, no fuimos educados para identificar y nombrar nuestras emociones. Pero es precisamente esa honestidad emocional lo que puede abrir puertas que la crítica y el reproche solo consiguen cerrar. Segundo, haz una pausa. Cuando sientas el impulso de soltar alguna de estas frases tóxicas, simplemente detente. Respira profundamente. Date unos segundos para reconsiderar. Piensa, ¿es esto realmente lo que quiero transmitir? ¿Ayudará a construir la relación que deseo? ¿Cómo me sentiría yo si alguien me hablara así? Tienes derecho a sentir lo que sientes. La soledad, el miedo, la frustración son emociones completamente legítimas en nuestra etapa de vida. Pero también tienes la capacidad de elegir cómo expresas esas emociones. Esa pausa, ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, puede ser la diferencia entre una conversación que construye puentes y una que levanta muros. Tercero, habla desde el yo, no desde la acusación. Este es quizás el cambio más poderoso, sustituir el lenguaje acusatorio por el lenguaje personal, expresar tus sentimientos y necesidades en lugar de criticar o culpar. En lugar de nunca me llamas, prueba con me sentiría muy feliz si pudiéramos hablar un poco más a menudo. En vez de después de todo lo que he sacrificado, intenta me siento muy afortunado por haber podido estar presente en tu vida. En vez de cuando yo no esté, ya te arrepentirás, prueba valoro mucho cada momento que pasamos juntos. El cambio parece sutil, pero el impacto es profundo. Cuando hablamos desde el yo, estamos asumiendo responsabilidad por nuestros sentimientos, estamos siendo honestos y vulnerables, estamos invitando a la conexión en lugar de exigirla. Cuando hablamos desde la acusación, desde el tú, estamos generando defensividad, culpa, distancia. Al principio, este nuevo lenguaje puede resultar extraño, incluso artificial. Décadas de hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Pero con práctica y perseverancia, este nuevo lenguaje se vuelve natural. Y los resultados valen cada momento de esfuerzo, cada paso atrás, cada intento imperfecto. Tras todo lo que hemos explorado, quiero recapitular de forma concisa las 6 frases tóxicas que debes eliminar de tu vocabulario, y lo más importante, que decir en su lugar para sanar y fortalecer la relación con tus hijos adultos. Frase tóxica número 1. Cuando yo no esté, ya te arrepentirás de no haberme visitado más. Esta frase utiliza la muerte y la culpa como herramientas de manipulación emocional. Di en su lugar, cada momento que pasamos juntos es un tesoro para mí o me encanta cuando podemos vernos, me llena de alegría. Frase tóxica número 2. Después de todo lo que he sacrificado por ti, esto es lo que recibo. Esta frase convierte el amor parental en una deuda perpetua que tus hijos deben pagar. Di en su lugar, me siento muy afortunado por haber podido ser tu padre/madre o formar parte de tu vida ha sido el mayor regalo, no cambiaría nada de lo vivido. Frase tóxica número 3. Tu pareja te ha cambiado, antes no eras así. Esta frase ataca a la persona que tu hijo ha elegido como compañero de vida y lo fuerza a elegir bandos. Di en su lugar, me alegra ver cómo has crecido en estos años o formáis un equipo estupendo juntos, me alegro de que nuestra familia haya crecido. Frase tóxica número 4. En nuestra época las cosas se hacían de otra manera, y funcionaban mejor. Esta frase establece una competencia entre generaciones y posiciona tu experiencia como superior a la suya. Di en su lugar,
Es fascinante ver cómo han cambiado algunos enfoques desde mi época o me interesa entender cómo lo veis vosotros ahora. Frase tóxica número 5. Nunca me llamas, nunca me visitas. Esta frase utiliza exageraciones absolutas que invalidan los esfuerzos reales que hacen tus hijos. Di en su lugar, me encantaría hablar contigo un poco más a menudo, si tu agenda te lo permite, o valoro mucho las veces que nos vemos, siempre me dejan con mucha energía. Frase tóxica número 6. Tú no sabes lo que es mejor para ti, yo tengo más experiencia. Esta frase mina la confianza de tu hijo en su capacidad para dirigir su propia vida. Di en su lugar, confío en que has pensado bien en esta decisión o estoy aquí para apoyarte en el camino que has elegido, sea cual sea. Lo que hace que este cambio en la forma de hablar sea tan poderoso es que no requiere que la otra persona cambie primero. Tú tienes el poder de iniciar la transformación. Como dijo un sabio terapeuta, no puedes cambiar a otra persona directamente, pero cuando tú cambias tu forma de relacionarte, creas un espacio donde el otro puede responder de manera diferente. Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Pero si tú cambias, la dinámica entera debe reacomodarse. Este enfoque centrado en cambiar tú primero, sin expectativas inmediatas de reciprocidad, es precisamente lo que hace que la reciprocidad sea mucho más probable. Cuando tus hijos perciben un cambio genuino en tu forma de comunicarte, cuando experimentan la ausencia de culpa, de manipulación, de control, algo comienza a abrirse en ellos. No de inmediato, pero sí gradualmente, a medida que la nueva dinámica demuestra ser consistente y auténtica. El mayor regalo que puedes ofrecer a tus hijos adultos no es tu consejo, no es tu apoyo económico, no es ni siquiera tu tiempo. El mayor regalo es su libertad emocional, la libertad de amarte sin sentirse culpables, de visitarte sin sentirse obligados, de compartir sus vidas contigo sin sentirse juzgados. Esta libertad emocional no significa que tus hijos no tengan responsabilidades hacia ti, o que el respeto y el cuidado no sean importantes. Significa que esas responsabilidades y ese respeto fluyen mejor desde el amor y el deseo, no desde la culpa y la obligación. Significa crear un espacio donde la relación pueda respirar, donde pueda evolucionar desde la jerarquía padre-hijo pequeño hacia la conexión adulto-adulto, igualmente valiosa pero fundamentalmente diferente. Y lo más hermoso, esta libertad emocional que ofreces a tus hijos acaba siendo un regalo para ti también. Te libera de la prisión de expectativas rígidas, del resentimiento cuando esas expectativas no se cumplen, del miedo constante a ser abandonado o ignorado. Te permite disfrutar plenamente de cada momento de conexión genuina, valorarlo por lo que es, no lamentarlo por lo que no es o lo que crees que debería ser. Si te has sentido identificado con alguna de estas frases, quiero que sepas algo importante: no estás solo. No eres un mal padre o una mala madre. No eres una persona manipuladora o tóxica. Eres simplemente un ser humano imperfecto, como todos, que ha estado utilizando las herramientas comunicativas que conocía, que aprendió, que le fueron transmitidas, quizás por sus propios padres. Herramientas que en su momento pudieron funcionar, pero que ahora están causando más daño que bien. Y lo más importante, nunca es tarde para cambiar. Para aprender nuevas formas de expresión. Para sanar viejas heridas. Para reconectar desde un lugar más auténtico, más respetuoso, más nutriente. Comienza hoy mismo. No esperes a que la distancia sea insalvable, a que el silencio se vuelva ensordecedor, a que el resentimiento cristalice en indiferencia. Da ese primer paso, por pequeño que sea. Elige una sola frase de las que hemos explorado, una que reconozcas como parte de tu vocabulario habitual. Y la próxima vez que hables con tu hijo o hija, haz el esfuerzo consciente de sustituirla por su alternativa más amable, más respetuosa, más conectiva. Puede que no veas resultados inmediatos. Las heridas emocionales, especialmente las más profundas, necesitan tiempo para sanar. La confianza, una vez dañada, no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero si eres constante, si mantienes este nuevo lenguaje de respeto y amor genuino, llegará un momento en que notarás el cambio. Una llamada más larga, una visita más relajada, una conversación más profunda. Y sabrás que estás en el camino correcto. Como dijo un hombre sabio, el momento ideal para plantar un árbol fue hace 20 años.
El segundo mejor momento es ahora. No permitas que el remordimiento por palabras pasadas te impida plantar hoy las semillas de una nueva forma de relacionarte con tus hijos. Semillas que, con paciencia y perseverancia, florecerán en una relación renovada, sanada, infinitamente más satisfactoria para ti y para ellos. Y recuerda, no estás solo en este camino. Millones de padres mayores enfrentan los mismos desafíos. Busca apoyo si lo necesitas. Un amigo de confianza. Un grupo de apoyo para personas mayores. Un profesional especializado en relaciones familiares. Lo importante es no aislarte, no rendirte ante la aparente imposibilidad del cambio, no resignarte a una relación deteriorada cuando existe la posibilidad real de sanarla. Y ahora, me encantaría conocer tu experiencia. ¿Te has reconocido en alguna de estas frases tóxicas? ¿Cuál te ha sorprendido más? ¿Has intentado ya cambiar tu forma de comunicarte con tus hijos adultos? Déjame tu reflexión en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otros padres que están pasando por lo mismo que tú. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre cómo mejorar las relaciones familiares en esta etapa de nuestras vidas. En las próximas semanas, estaré compartiendo estrategias específicas para cada una de estas 6 frases tóxicas, profundizando en el porqué psicológico y ofreciendo ejercicios prácticos para transformar estos patrones de comunicación. Y por favor, si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, compártelo. A veces, un simple vídeo puede ser el catalizador para un cambio que transforme no solo una relación, sino toda una familia. Porque esa es quizás la dimensión más hermosa de este trabajo. No solo estás sanando tu relación con tus hijos adultos, estás modelando para ellos una forma más sana, más respetuosa, más amorosa de relacionarse. Estás rompiendo patrones tóxicos que quizás se han transmitido durante generaciones. Estás creando un nuevo legado, uno basado en la comunicación consciente, en el respeto mutuo, en el amor que libera en lugar de apresar. Recuerda, nunca es demasiado tarde para sanar, para reconectar, para construir puentes de palabras que unan en lugar de muros que separen. Tus hijos te necesitan. No al padre o madre perfecto, sino al que está dispuesto a crecer junto a ellos, a evolucionar, a aprender nuevas formas de amar. Y ese padre, esa madre, puede ser tú a partir de hoy. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos profundizando en este camino de transformación personal y sanación familiar. Un camino que, como todos los que realmente valen la pena, comienza con un simple paso, con una pequeña decisión, con una nueva palabra elegida conscientemente desde el amor. Hasta pronto, y recuerda, nunca es tarde para cambiar el rumbo de una historia familiar. Y esa historia, tu historia, puede comenzar a reescribirse hoy mismo.